Es cantante que cuenta con varios videoclips grabados en ese próspero municipio montañoso que cuenta con unos 50,000 habitantes en la provincia La Vega. El padre Johnny, como es conocido en el pueblo, está inmerso en medio de fuertes acusaciones por las supuestas violaciones a al menos 15 niñas y adolescentes entre los 13 y los 18 años, algunas de las cuales ya son adultas. Tenía alrededor de 13 a 14 años cuando inició su acoso sexual hacia mí. Es algo que te cambia inmediatamente tu forma de pensar, tu forma de vivir. Cree que todo el mundo te va a juzgar por eso. Esta joven, hoy con 21 años, asegura que aún no supera el trauma y que se atrevió a contar su historia para que a otras adolescentes no les pase lo mismo que a ella. Uno de esos domingos llegó una invitación a mi casa de que el lunes él le tocó organizar una misa en Bonao, la cual yo debía leer. Yo era lectora en la misma parroquia. A mí me tocaba leer según él. Faltando unas media hora para la misa, le hacemos la pregunta de que debíamos organizarnos ya para la misa. Él nos dice que ya la misa se hubiese cancelado, que aprovecháramos la ocasión ya que había una piscina y que nos bañáramos. Poco después, narra, se produjo una respuesta y unas acciones alejadas de lo que debe ser la misión sacerdotal. Yo le hice comentario de que no habíamos llevado bikini, pues no habíamos salido para eso. Él dijo que nos bañáramos así en ropa interior, pues él estaba preparado físicamente y psicológicamente para esos momentos. Así lo hicimos. Cuando estamos en la piscina, yo noto algo raro en él, que empieza a pasarme las manos. Yo salí inmediatamente de ahí y me acosté. Cuando estoy dormida ya siento que hay alguien detrás de mí y es él, queriendo volver a pasar lo mismo con lo que pasó en la piscina, pasando sus manos. Me fui de ese lugar de la cama. Es apenas el principio de un testimonio escalofriante. En una de las denuncias interpuestas en la Procuraduría Fiscal de Constanza se registra la siguiente declaración. Continuaron las invitaciones para ir fuera de Constanza a supuestas misas. Cuando me negaba, mi madre me exigía que fuera, bajo el alegato de que esa era una distinción. El relato continúa. Desde los 16 años salía regularmente con él a diferentes ciudades semanalmente, es decir, que sostuve relaciones con él en más de 100 oportunidades. Continuaron las supuestas misas, la cual no fue así. Él, cuando yo me negaba, acudía a mi mamá. Mi mamá, creyendo que era un halago para mí, pues me insistía a ir. Y una noche, faltando un día específicamente para mis 16 años, lleva la invitación de una cena a mi casa, la cual mi hermana y yo acudimos. Ahí fue donde nosotros tuvimos por primera vez nuestra relación sexual, ya que él insistía en que yo tomara alcohol. En la supuesta misa, la supuesta cena, nunca se dio. Solo ahí había Brugal y Brugal. 5 años después decide querellarse. En un pueblo chico, tan pronto interpusieron las primeras denuncias, la noticia se esparció como pólvora. ¿Pero qué pasó? Que en la medida que fueron pasando los días, ese era como un secreto a voces, sobre todo en la comunidad de Constanza, y nos enteramos que ya el padre Johnny tenía algunas informaciones que se le habían dado y que estaba un poco arisco. Raquel Rivera es la vocera de la ONG Coordinadora de Mujeres del Cibao. Había víctimas de acá, hay una víctima de Santiago, hay en Puerto Plata, pero la mayoría estaban en Constanza, porque todas son de allá. Dice que hace un mes empezaron a brindarles apoyo legal a las víctimas. Estaban recabando más pruebas y testimonios. El martes por la noche nos llaman y nos informan que el padre Johnny había anunciado en la homilía del martes en la comunidad de Constanza, de manera repentina, que su última homilía
en la comunidad de Constanza iba a ser al otro día miércoles. Temían que saliera del país, al igual que ocurrió con el sacerdote polaco Antonio Wojciech Hill de Juncalito, quien está prófugo tras desatarse una lluvia de acusaciones de abuso sexual a menores. Él tenía ya las informaciones del proceso investigativo que se estaba llevando con relación a su persona y a su actuación en Constanza. Entonces se decide hacer público esa situación porque ya todo el pueblo de Constanza, el cura y mucha gente lo sabía. Me han juzgado sin yo estar, ¿verdad? Me han juzgado como si yo hubiese sido responsable auténtico de esos hechos. Fueron las declaraciones grabadas sin la presencia de un periodista, solo su versión de los hechos. Vamos a esperar que todo fluya, vamos a esperar la cuestión de las investigaciones. De todas maneras, yo estoy aquí, que el país lo sepa, yo estoy en el pueblo, estoy con la comunidad, estoy pues meditando, estoy orando simplemente y pidiendo pues a las autoridades que den pues las informaciones, porque resulta que mi imagen está destrozada. Sin embargo, esta mañana, al ser abordado por periodistas, al salir de un programa radial en la capital, el padre se tornó escueto y evasivo. Esto a mí no me sorprende, ¿sabe? Es una doble moral. Como una persona que oficia una misa que te puede decir a ti que a las niñas, a los pequeños hay que cuidarlo. Mientras tanto, él hace lo contrario. Ver una persona así, o sea, con doble moral, o sea, ya yo lo conozco. Aunque hacía 12 años, hace 12 años, él no ha cambiado de actitud. En la actualidad se nos dio informaciones de casos que en la actualidad él sigue haciendo lo mismo. No cansamos. Cerca de mi casa se murmura y dicen que es cierto que él tiene una relación sentimental con alguien que es menor. Y yo me cuestionaba, si yo hubiese hecho esto antes, eso no hubiese pasado. Eso no hubiese pasado. O sea, yo me sentía culpable a que él continuara con su vida de Johnny, para seducir y atrapar a sus víctimas, pues justamente las jóvenes con las cuales él ha abusado sexualmente son víctimas que carecen muchas veces de cosas materiales, con muchas limitaciones económicas y materiales. Entonces les oferta viajes, paseos, celebraciones de cumpleaños, regalos de celulares. Cuando acababa de cumplir mis 15 años, por motivo de mi cumpleaños, él le dijo a mi hermana que quería llevarnos de paseo para Cebicos-Cotwin, donde vive su familia. Esta es la segunda denunciante. Cuando íbamos llegando a Santiago, él dijo que había cambio de planes y que íbamos a ir para Puerto Plata para un resort para celebrar mi cumpleaños. Íbamos acompañados de dos de sus amigos que siempre lo acompañaban a él, y mi hermana y otra amiga. Cuando llegamos al resort que nos llevó, intentó seducirme a mí, a mi hermana y a mi amiga. Su intención era disfrutar de nosotras tres. Perdiendo la voz a ratos debido a los ataques de llanto, esta otra joven cuenta también un testimonio escalofriante sobre el que en su niñez debió ser su guía espiritual. Las tres éramos menores. En el resort, él solamente pudo abusar de mi hermana, solamente pudo vivir con ella. Se masturbó delante de mi amiga y a mí me manoseó. Aunque el tiempo ha pasado, dice que se siente en deuda con su hermana, que sufría del corazón y murió pocos años después. Puedo dar testimonio y doy fe y lo mantengo hasta el final, que él tuvo una relación amorosa con mi hermana siendo menor de edad y le causó mucho dolor y mucho trauma. Asegura que tuvo que callar por temor a lo que pudiera suceder si exponía ante sus padres la alegada relación ilícita y pecaminosa del padre Johnny con su hermana. A mi hermana la marcó
en el sentido de que ella se mostraba ante todos que estaba bien, pero nosotros compartíamos habitación y fueron muchas las veces que yo iba entrando a mi cuarto y yo le escuchaba a ella hablar con él llorando, porque por las represiones que él le hacía. Por alguna razón extraña, aún por explicar, 2 de las denuncias interpuestas por las jóvenes no constan en la Fiscalía de Constanza, aunque los denunciantes conservan sus copias. El fiscal, cuando se le dio uno de los testimonios, nos dijo a nosotras que como él no tenía muchos niveles de confianza en el espacio donde él está, o sea que en términos logísticos no hay mucha confianza y era un caso que ameritaba de mucha discreción, no iba a darnos el número de querella o de denuncia, sino que sacó un patrón del computador impreso y ahí fue llenando todo el testimonio de la víctima, se lo puso a firmar, le puso su número de cédula y no sabemos entonces por qué después el cura no le da una copia de la querella y salta el fiscal antes de ayer que no había ninguna querella puesta y que por eso el cura, aunque se fue a presentar hoy, no podía quedar detenido. Cabe destacar que el procurador fiscal de la Corte de Apelación de La Vega, Víctor González, dijo a El Informe que una denuncia y una querella no es lo mismo. Una denuncia, según él, implica que el Ministerio Público tiene que recabar datos e investigar. Una querella formalmente interpuesta con abogados implica, según González, que pueden detener al acusado de inmediato para fines de investigación. Él no está preso ahora por la persona que es, porque es un sacerdote de la iglesia y la influencia que tiene en este pueblo. Pero si fuera cualquier otra persona, hace tiempo que tuviera una medida de coerción puesta. Si pocas hemos llegado a este punto, es por miedo, pero no porque no hayan pruebas y no porque no hayan testimonios de del daño que él está causando. A nosotros nunca nadie nos ha llamado para decirnos de la justicia del Ministerio Público. Cuenten con nosotras o nosotros vamos a dar apoyo. Nunca, nunca. El caso nosotros no sabemos ni siquiera dónde va. En Constanza, algunos entrevistados le conceden el beneficio de la duda al sacerdote. Yo no creo que una persona como el padre pueda estar en eso, no puedo creer nada de eso. Para mí el padre es inocente de eso. Las personas, y es algo que me da mucho coraje, para Constanza, para nadie es un secreto, que esos hombres así... Y me llena de rabia ver cómo ellos lo defienden, de ira y de coraje, porque es un pueblo cobarde, es un pueblo que no le duele lo que le está pasando a ellos. El llanto apenas le permite expresarse. Porque quizá hubiera sido solo mi caso, digo, sí, pero sobre mi caso ellos tienen derecho a defenderlo, pero no es así, no es así. Aún no sabiendo quiénes son las víctimas, se prestan a defenderlo. No. Ahora, yo hice lo que yo tenía que hacer, lo que mi conciencia me grita. Ahora, depende de la sociedad, del pueblo de Constanza, si quiere aceptar una persona así, andando por el mundo como si nada hubiese pasado. El Padre Johnny para nosotros, la comunidad del sector de 9 de Arroyo Arriba, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque el Padre Johnny aquí vino a construir, tanto espiritual como asunto material, como usted ve esta capilla. En la comunidad ha construido varias casitas a familias muy pobres y todo eso entonces es como la característica típica de una persona que se pone una máscara para aparentar ante los otros una cosa que no es y para ocultar su verdadera forma de actuar. Diferentes provincias supuestamente se convirtieron en los escondites favoritos para llevar a las niñas, según cuenta una de las jóvenes. Se tienen en diferentes lugares, Bonao, Cotuí, una vez incluso fuimos a Puerto Plata, y porque yo no quise sostener relaciones sexuales con él, nos dejó botado a mí y a un grupo más que salimos con él. En Bonao íbamos a una cabaña, a una finca, le decía finca,
y a cabañas de alquileres. Dice que jamás será la misma después del reiterado abuso sexual al que, según asegura, la sometía el sacerdote. Yo creo que eso marcó la historia de mi vida para siempre. Pues ya es un paso que todo el mundo sueña tenerlo y con alguien especial. Y me ha marcado de una forma que yo no quisiera nunca en la vida que alguien abusara ni siquiera de mi sobrina, ni de alguien ha llegado a mí, porque no sabría la reacción que fuera a tener con ella. La falta de confianza con los adultos, dicen, fue un factor determinante para que mantuvieran en secreto la situación. Yo desde el principio tuve a una o dos personas que se lo dije, pero no con la confianza así de decirse yo a una persona adulta que pudiera hacerle frente a eso, porque sentía miedo a, qué sé yo, que fueran a acusarme a mí. Otra de las entonces menores dice que tuvo la confianza de contarle su pena a un hermano de la iglesia, pero la inusual respuesta la desalentó. Días después del resort, yo me acerqué a una persona que en ese momento servía a la iglesia, tiene un ministerio en la iglesia, y él yo era una niña, muy inocente por cierto, y él lo que me recomendó es que siguiera firme y que orara, que eso no era nada. Y como él, mi hermano, que servía en la iglesia, que tiene un ministerio en la iglesia, me dijo eso, pues yo entendí, bueno, tal vez no es tan malo lo que ese señor hizo. El hecho de que hoy hablemos de 12 jóvenes que se saben y la forma en cómo lo ha hecho, nos dice también que el padre Johnny no ha estado actuando solo, o sea, que ha necesitado obligatoriamente la complicidad de otros y otras para que se presten a ese juego más sano. La vivienda donde dicen vive el padre Johnny en las laderas de Constanza es un tanto suntuosa para la zona. Que tomen cartas en el asunto y que no se dejen llevar de que es la iglesia que estén enfrentando, que enfrenten al ser humano, al hombre, no al sacerdote ni a la iglesia católica, porque son cosas muy diferentes. Anoche, mientras oraba a Dios, le decía que es necesario dar mi vida. Por ese caso la voy a dar. No me importa porque total, tenerla y no valdría la pena. El padre de una de las jóvenes que se acaba de enterar que su hija es una de las denunciantes aseguró que también se querellará contra el padre Johnny porque entre sus posibles reacciones prefiere optar por la vía de la justicia. La coordinadora de mujeres del Cibao prevé que otra joven residente en Puerto Plata formalice su denuncia por la misma causa. Entre tanto, el abogado Félix Portes de Santiago dijo hoy que interpuso 3 querellas en contra del sacerdote en representación de las mujeres que habrían sido abusadas cuando tenían entre 14 y 15 años.